Quiero que abramos las Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 9. Ya estamos al portas de ir finalizando la carta. Como Mari lo manifestaba en un principio, el propósito de estos estudios que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas tiene que ver con el conocer el Nuevo Testamento en una visión panorámica, una visión general, acerca de muchos aspectos que los escritores del Nuevo Testamento escribieron en esos primeros años después de que la iglesia fue establecida. Y tiene como propósito precisamente dar continuidad a lo que estuvimos hablando hace unos meses atrás acerca del libro de Hechos, viendo algunos aspectos que tienen que ver con respecto a la iglesia particularmente. Y lo que hemos estado haciendo, como para poner en contexto todo esto, tiene que ver con conociendo cómo fueron escritas las cartas y cuáles eran las situaciones que estaban viviendo las iglesias en esos primeros años. Pero tenemos que ver que muchos de esos aspectos se siguen viviendo hoy en día. Hay muchos de esos aspectos que hoy en día podemos decir, los vivimos nosotros. O sea, eso que se vivió hace más de 2000 años, lo vivimos usted y yo. Lo vivían las iglesias. Interesante tiene que ver con todo esto que el apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba acerca de muchos aspectos que tal vez para nosotros, al estudiarlos de primera mano, no le poníamos como tanta intención. Veíamos de pronto que el apóstol hablaba de Dios y hablaba como mucha teología, pero la teología es supremamente práctica, ¿sabe? La teología se aplica a la vida. El problema es que nosotros a veces no sabemos cómo conectar los puntos y aplicarlos a la vida diaria. Y en eso, mis amados hermanos, creo que los pastores somos muy responsables. A veces lo dejamos todo tan etéreo, tan en el aire, y es una responsabilidad tan grande delante de Dios que nosotros tenemos de poder aterrizar las verdades de la palabra de forma práctica en nuestras vidas. Y eso es lo que hemos tratado de estar haciendo y rogamos a Dios. Hace algunas semanas les envié una fotico de orando por el pastor. Yo espero que así estén orando por los pastores de esta iglesia. Oren por nosotros, que Dios nos dé iluminación en su palabra, un mayor entendimiento de la escritura, para que la podamos transmitir. Y dicho eso, quiero invitarles entonces a que abramos las Biblias allí en 1 Corintios capítulo 9 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Vamos a hacer lectura del capítulo completo a medida que vamos estudiando, pero vamos a leer esos 2 versículos para poner una antesala. ¿Les parece? 1 Corintios capítulo 9, el versículo 1 y 2 dice de la siguiente forma: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 8, el capítulo anterior, que hablaba acerca del uso de la libertad cristiana. Y pareciera ser que este pasaje, el capítulo 9, fuera otro tema. Es un error común que nosotros tenemos a veces de desconectar los capítulos. La verdad, esta es la continuación de ese pasaje, porque lo que va a hacer Pablo es continuar haciendo una aplicación y una explicación del pasaje anterior. Y lo que usted va a encontrar es que en el capítulo anterior había hablado acerca de lo sacrificado a los ídolos y cómo se debe usar el conocimiento. Podríamos resumirlos de esta forma: el que tiene un verdadero conocimiento crecerá en amor a Dios. Y si crece en amor a Dios, crecerá en amor al hermano, lo que lo llevará a preocuparse por el hermano más débil en cuanto a la fe, limitando así su libertad por beneficio espiritual de ellos. Ese podría ser un resumen. El verdadero conocimiento de Dios va a generar que usted lo ame más. Ese amor va a hacer que usted ame a su hermano, porque nadie puede amar a Dios y no amar a su hermano quien ve, dice Juan. Pero ese conocimiento y ese amor a Dios y ese amor a su hermano va a llevar que esa persona limite o tenga en cuenta la debilidad de su hermano, que tenga en cuenta que su libertad no es para hacer lo que quiera, sino que debe buscar la edificación de los creyentes. Ese es el verdadero uso de la libertad cristiana. Y lo que va a hacer Pablo en este pasaje no está desconectado de esto, porque lo que va a exponer es una ilustración a partir de su propio ejemplo. Va a ilustrarlo a partir de su propia vida y de su propio ministerio.
Y lo que está mostrando aquí es que los ministros del evangelio deben ser remunerados económicamente por la iglesia, pero a pesar de ello, Pablo renunció a ese derecho. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué podemos aprender al respecto? Eso es lo que vamos a considerar en esta mañana. Y yo quiero invitarles entonces a que volvamos nuevamente a la carta y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. En los versículos anteriores pareciera que hubiera una acusación contra Pablo. Alguien está cuestionando su autoridad. Por eso es que Pablo tiene que decir esto: ¿no soy apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo lo que está presentando en cierto sentido son sus credenciales como apóstol. Los requisitos para ser apóstol era precisamente haber visto al Señor resucitado, haber recibido de Él la comisión y tener esa autoridad de apóstol. Es lo que está diciendo. Dice por eso el versículo 2: y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. No vamos a disertar, no vamos a hablar acerca de si hay apóstoles o no, y la verdad no es el tema en esta mañana. Pero quiero que nos enfoquemos a partir del versículo 3 acerca de lo que él expone. Versículo 3, por favor. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Y por qué va a presentar una defensa? Pablo va a exponer sus derechos como apóstol y sus argumentos los va a plantear a partir de preguntas. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Escuchen las preguntas que hace Pablo, defendiendo o exponiendo sus derechos como apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué es lo que está presentando aquí Pablo? Está respondiendo a sus cuestionadores. Tal vez algunos, como ya les he mencionado, han cuestionado la autoridad del apóstol y están diciendo que él no es apóstol, pero lo que él está expresando es lo que los apóstoles decían, sus derechos. Noten cuáles son sus derechos: comer y beber. Lo que está expresando aquí es recibir el alimento físico, recibir una manutención, y era lo que hacían los primeros cristianos. En la Didache, una enseñanza que surgió después del tiempo de los apóstoles, los primeros cristianos habían establecido como unas normas tomadas de la palabra de Dios y tomadas de la expresión de la Escritura. Y parte de la Didache tenía que ver con cómo recibir a los hermanos, a los predicadores itinerantes. Ellos podían estar en una casa máximo 3 días. Y la regla indicaba que si era más de 3 días que estaba ese hermano en esa casa, posiblemente no era un verdadero creyente, no era un ministro del evangelio. Porque el ministro no tenía que abusar de la confianza de aquellos que habían abierto sus puertas. Pero ellos tenían derecho, y los primeros cristianos brindaban su atención a estos hermanos. Les brindaban el alimento, les brindaban un lugar donde poder descansar de esas jornadas. Y Pablo está diciendo: ¿es que nosotros no tenemos derecho a esto? Luego dice en el versículo 5, ¿no podemos llevar una esposa, una hermana como esposa? Lo que está diciendo es que ellos viajaban, los apóstoles y los creyentes viajaban con sus esposas. Leyendo este pasaje antes de pensar en esto, reflexionaba cómo hacían ellos para viajar. Porque usted lee, por ejemplo, en el libro de Hechos que cuando ellos iban a las distintas ciudades, viajaban pareciera que solos. Pero en este pasaje da respuesta a esto, entendiendo que, por ejemplo, los demás apóstoles, el mismo Pedro y aún los hermanos del Señor Jesús, viajaban con su esposa. Era lo más adecuado. Brindaban seguridad, los protegía. Pero la iglesia se hacía cargo de ellas también. Y Pablo lo que está diciendo acá es que nosotros no tenemos este derecho. Si fuera casado, porque algunos dicen que para esta época él ya era viudo. Aún pone de ejemplo al mismo Bernabé. El versículo siguiente dice que no tenemos derecho de no trabajar. Como diciendo, ¿será que para nosotros es la única obligación entonces hacer otro trabajo por fuera de la iglesia? ¿Somos los únicos que tenemos derecho de no trabajar? Noten lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está comunicando una serie de razones para sustentar que podía recibir un sustento. Y note cómo lo va a ilustrar. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y esa es una ilustración bien práctica.
Pablo lo que está tomando es la práctica común. El soldado recibía un salario del gobierno, recibía todos los elementos para poder trabajar, la espada, el escudo, las flechas, el arco, todo eso era dado por el gobierno. Era ilógico que un soldado tuviera que trabajar para tener que recibir su equipamiento. Aún la manutención cuando estaba en batalla hubiera sido ilógico. Lo mismo pone como ejemplo al viñador. Aquel que planta una viña espera poder recibir del fruto de la viña. Y por eso la cuida, por eso la ara, poda la viña. Lo mismo el pastor del rebaño. Podía el pastor recibir de la leche de las ovejas a las cuales cuidaba, podía usar de la lana para cubrirse contra el frío. Eso era la práctica común. Sería ilógico que eso no pasara. Y lo que está diciendo el apóstol acá es, si es común para esto, ¿por qué para nosotros no podría ser de otra forma? Son ejemplos que nadie hubiera cuestionado. De la misma forma en que estos oficios recibían su remuneración a partir del trabajo realizado, los que trabajan en la obra del Señor deberían recibir remuneración del trabajo de la obra. Ese era el principio que él está tratando de comunicar. Digo y decía al principio que este pasaje habla poderosamente a mi vida. Y espero que hable poderosamente a todas nuestras vidas. En el sentido de que tenemos una responsabilidad. Los que trabajan en la obra del Señor tienen una responsabilidad, pero la iglesia tiene una responsabilidad con aquel que trabaja en la iglesia. Y eso es lo que está tratando de explicar el apóstol. En el versículo 8 va a dar otras razones. Lo que dice la palabra y por qué lo dice. Lean conmigo el versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y lo que está poniendo es el mandamiento divino. Si el Señor, en el tiempo en el que ellos labraban y usaban la tierra y usaban animales para arar la tierra, tenía cuidado de ellos y les había establecido una norma: no pondrás bozal al buey que trilla, era una atención al animal. Un animal de esos tenía un trabajo muy pesado. Y era injusto que no pudiera comer mientras estaba trabajando para reponer sus fuerzas. De eso se trataba. Si al decir que no había que ponerle bozal al buey que trilla, noten que posiblemente esa era la costumbre de algunos. Poner bozal para que el animal no pudiera comer. Y eso sería injusto contra el animal. Pero Pablo está tomando este ejemplo y lo está usando para los siervos del Señor. No poner bozal al buey que trilla indica que el obrero tenía también el derecho a alimentarse. Sería injusto que lo hicieran también con ellos. Dios no se preocupaba solamente por los animales. Uno de los comentaristas dice: si los bueyes no han de llevar bozal cuando trillan, tampoco hay que impedir que los predicadores puedan comer, por falta de apoyo de aquellos entre quienes ministran. Eso sería injusto. Y sigue diciendo en el versículo 10: ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Lo que Pablo está tratando de explicar acá es que de la misma forma en que se siembra la tierra y se espera recibir un fruto de ellos, aquellos que siembran lo espiritual en aquellas personas a las que les están sirviendo, pueden esperar de ellos lo material. ¿Y qué es lo material? El sustento, el alimento, la atención para que tengan un lugar donde vivir. Ese es el principio. Y no estaba mal que así lo hicieran. Por eso miren el ejemplo que les va a seguir dando. El ejemplo que les va a poner acá es el ejemplo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho que
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo que está mostrando aquí Pablo es lo que se debía hacer. Debían vivir del Evangelio. Sin embargo, yo quiero que noten la expresión aquí del apóstol en el versículo 12, la parte B. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Y he aquí el punto central del apóstol. Ellos tienen derecho como apóstoles. Podían recibir de la iglesia la manutención. Podían esperar de la iglesia un salario, que la iglesia los cuidara. Sin embargo, el apóstol renunció a ese derecho. Y no era ilógico. En la sociedad antigua los filósofos se mantenían a partir de lo que podían hacer. Habían 4 formas en que los maestros en la antigüedad, en esa época, en Corinto, podían recibir el sustento, cobrando por sus clases, por ejemplo. Viviendo en la casa de algún rico, eso se llama mecenas. Algún mecenas abría las puertas y esa persona sustentaba todo lo de aquel filósofo. O podía mendigar, daba sus clases, pero en la calle pedía limosna. O simplemente podía hacer algún otro trabajo. Y parece ser que esta es la forma que había usado Pablo. Recuerdan que Pablo tenía un oficio, está escrito en Hechos. ¿Qué hacía él? Carpas. O sea, él sustentaba su vida a través de la elaboración de carpas. Carpas son tiendas de campaña. Y él hacía carpas para poder sustentarse económicamente. Y dice que por las noches iba y enseñaba en la casa de uno que se llamaba, o en las tardes, perdón, en la casa de uno que se llamaba Tirano, un salón de reuniones, un salón de clases. Ahí se reunía con otras personas para impartir la enseñanza. Y en Corinto no fue la excepción. Él no usó su derecho para recibir de ellos un salario, sino que renunció voluntariamente. Lo que Pablo está argumentando aquí son las razones por las cuales tendría el derecho de pedir remuneración económica por su labor. Pero los versos siguientes va a explicar por qué decidió renunciar a ese derecho. ¿Por qué decidió renunciar a ese derecho? ¿Por qué decidió renunciar a que un rico lo recibiera en su casa si tenía derecho a que así fuera? O que la iglesia le diera una ofrenda. Él renunció a sus derechos, y noten esto, para no poner obstáculo al evangelio. Renunció a su derecho para no poner obstáculo al evangelio. Y yo no sé si usted hasta este punto ha considerado las implicaciones. Pablo dice en el versículo 12 que lo ha soportado todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Piense en esto. Pablo está sirviendo a una iglesia y ha durado 3 años. En una economía como las economías actuales, fluctuante. Momentos en los que puede haber buen trabajo y en los momentos en los que puede no haber trabajo. En esa circunstancia ministró el apóstol Pablo. Momentos en los cuales de pronto su condición física no le permitía trabajar de la misma forma. O piensen esto otro. Por la mañana Pablo sale y va y compra las telas, los cueros que necesita para hacer las tiendas de campaña. Está trabajando todo el día y por la noche se va a una casa a enseñar la palabra de Dios. Les pregunto, a las 7 de la noche después de un largo día de trabajo, ¿cómo se siente uno? Cansado. Lo único que uno quiere es la cama para descansar. Pero Pablo ha renunciado a esos derechos. Ha renunciado a ese derecho. Y él quiere que ellos reflexionen en esto. Versículo 11 y 12, volvamos a leer. Sino que si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y noten la comparación. Si hay otros que pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Él ha usado su libertad para no poner ningún obstáculo. Por eso en el versículo 13 y 14 ha puesto el ejemplo del templo. Los sacerdotes recibían de lo que se sacrificaba en el templo. Esa era parte de su pago. Y ellos podían fácilmente salir al mercado y vender esa carne que ellos habían recibido. Posiblemente esta es la situación por la que se ha presentado el problema que está describiendo en el capítulo 8. Esas carnes que se han sacrificado a los ídolos pueden estar poniendo tropiezo a aquellos hermanos que son de conciencia débil. Pero Pablo tiene eso en mente, les está explicando cómo era que se sustentaban los sacerdotes, cómo era que se sustentaban los que ejercían el oficio. Y es el mandato del Señor. Lucas capítulo 10, el versículo 7 dice estas palabras: el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Aquel que trabaja en la obra merece recibir su salario. ¿Y a quién se lo está diciendo? Aquellos siervos que había enviado a predicar el mensaje del Evangelio. Y en ese pasaje les ha dicho: no lleven alforja, no lleven doble calzado, no lleven alimento. A la casa que los inviten a quedarse, en esa casa quédense. ¿Y por qué los pone en ese contexto, mis amados hermanos? Les está diciendo: ustedes dependen totalmente del Señor. Totalmente del Señor. Yo no sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Números, ¿cuál era la porción de los sacerdotes? ¿De qué se mantenían ellos? De las ofrendas en el templo. Dios no les dio a ellos tierra. Los levitas no tenían una porción. Cuando Josué conquistó la tierra de Canaán y ellos llegaron y tomaron posesión, ustedes van a ver que ellos no recibieron una tierra por heredad como las demás tribus. Pero el Señor fue claro con ellos: su porción es Jehová. Ustedes dependen del Señor. Y tienen una lógica. Porque aquel que depende del Señor y no tiene necesidad de trabajar puede dedicarse enteramente a la obra. Esa es la lógica. Aquella persona que tenía que trabajar para mantenerse en otro oficio y además ministrar en el templo, podría descuidar los oficios del templo. Y sabe, esa es la denuncia que hace Malaquías. Cuando cuestiona que el pueblo no ha llevado sus ofrendas y sus diezmos, está cuestionando esto porque los sacerdotes habían descuidado sus oficios en el templo por trabajar en otras cosas. Ese es el cuestionamiento que les hace. Y les está diciendo: esa no es la forma. Por eso traigan todos los diezmos al alfolí. Los diezmos tenían ese propósito: mantener al pueblo que trabajaba en el templo. Ese era el propósito principal. Sin embargo, vuelvo y les reitero esto: Pablo renunció a ese derecho. Pablo renunció a ese derecho porque él tenía un propósito mucho más alto. ¿Y cuál es el propósito? La predicación del mensaje del Evangelio. No quería poner estorbo a el mensaje que estaba enseñando. Que el dinero no fuera un impedimento, como hoy en día podría pasar. Tristemente, para muchos el dinero es un impedimento. Es decir, si no hay tanta plata, yo no voy a predicar. O muchos han puesto el dinero como el propósito fin del ministerio. Y se ha vuelto también un impedimento para ellos. Pero Pablo depuso su derecho a recibir una remuneración económica, porque el anuncio del mensaje del Evangelio es más importante. Versículo 15 y 16. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si el anuncio del Evangelio pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo era un apóstol sin sueldo,
no cobraba por predicar el mensaje. Y él en esta carta no está cuestionando esto, mis amados hermanos. Él no estaba esperando que esto cambiara. Alguna persona hubiera podido decir, parece que Pablo nos está ahora cobrando y nos está pasando factura. Claro, como no le hemos dado, entonces ahora sí nos está pidiendo que lo hagamos. Y él les dice, no se equivoquen. No piensen que yo quiero que esto cambie. Prefiero morir. Prefiero morir. Pero noten esto, no les está diciendo como un regaño, sino en esa emoción que él siente de predicar el mensaje del evangelio. Yo prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Antes de que esto que es lo importante perezca para mí. Él consideraba el mensaje del evangelio un tesoro maravilloso. Algo por lo cual valía la pena morir. Eso es lo que está transmitiendo acá. Era una necesidad y no podía dejar de hacerlo. Era un encargo divino. La traducción del lenguaje actual me encanta como lo dice. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Y sabe, trae a mi memoria esos pasajes en los profetas, cuando los profetas tienen que predicar el mensaje que Dios les ha dado y no pueden evitar no hacerlo. Arde en ellos una pasión tan grande que tienen que seguir predicando y seguir hablando de lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo acá. Una pasión tan grande que no se puede callar. Y en ese sentido creo que nosotros todos debemos hacernos una pregunta. ¿Sobre nosotros hay esa misma pasión? ¿Hay esa misma preocupación? ¿Ay de nosotros si no anunciáramos el mensaje del evangelio? Si usted no lo hace, ¿cómo se siente? Y tiene que sentir la fuerza con la que les está expresando. La palabra de Dios coloca esto en signos de admiración. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! ¡Ay de mí! ¿Puedes sentir la fuerza de esas palabras? ¡Ay de mí! El peso con lo que Pablo está hablando acá. La pasión con la que está expresando esto. Y esa misma pasión es la que nosotros tenemos que sentir cuando hablamos del mensaje de Cristo. Porque sabe, Pablo conocía a Dios. Y ese conocer a Dios fue el que llevó a hablar acerca de ese mensaje de salvación. Creo que muchas veces nosotros no hablamos de esto porque nos hace falta conocer a mayor profundidad a Dios. Si usted lo conociera más, creo que sentiría mayor pasión por hablar de Él. Pero note esto, mi amado hermano y mi amada hermana. El resultado de esta renuncia, versículo 18 al 23. ¿En qué resultó esta renuncia? ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y si esto hago por causa del evangelio, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Noten en qué resultó esto. Él entiende que su recompensa es presentar gratuitamente el mensaje del evangelio, sin hacer uso a sus derechos de apóstol. Él no abusa de sus derechos para recibir pago para predicar el mensaje del evangelio. Creo que, y como les decía hace un momento, hay muchos pastores que tristemente han abusado de su derecho para exigir a la iglesia mayores cosas. Y ahí es donde yo les digo que yo me siento confrontado,
de decirle al Señor, Señor, nunca permitas que esto pase en mi vida, que yo abuse de los derechos que yo tengo. Nosotros vivimos en una sociedad muy acostumbrada a exigir nuestros derechos. Y si nos faltan a nuestros derechos, nosotros queremos vindicarlos, queremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Es que yo tengo derecho. No me pueden quitar mi derecho. No, Pablo no pensaba así, ¿sabe? Pablo prefirió renunciar a sus derechos que perder la oportunidad de predicar el mensaje de la palabra. Y miren lo que hace el apóstol. Tiene que ver con la costumbre de hacer las cosas con tal de ganar a otros. Mire lo que va a hacer. Él voluntariamente renuncia a su libertad. Y dice que se hace judío con costumbres judías para los judíos, como sin ley para los que están sin ley, no estando él sin ley, porque él reconoce que hay una ley. Pero cuando llegaba a un lugar en donde había personas sin ley, se acomodaba, vivía de acuerdo a ello. Dice a los débiles para con los débiles, débil para con los débiles. Y él tiene en mente lo que ha mencionado en el capítulo 8. ¿Quiénes eran los débiles? Aquellos que no tenían una fe fundamentada, que no tenían un conocimiento mayor del mensaje de la palabra, que podían llegar a dudar si veían a algún hermano comprando carne en un lugar donde se vendía carne sacrificada a los ídolos. Esto no significa, mis amados hermanos, que tenemos que parecernos al mundo para ganar al mundo. Porque muchas personas podrían decir, no, es que para poder alcanzar a otros, entonces lo que tenemos que hacer es no ser tan formalistas, por ejemplo. O cambiar el mensaje del evangelio. Ya no hablemos de pecado, hablemos de alguna fallita. Ya no tiene sentido la palabra. O algunas personas que ya no le dan validez a la palabra de Dios. Estas son historias que nos enseñan algo. Cristo no resucitó, sino que resucita cada vez que tú vives y transmites el mensaje del evangelio. Ahí está Cristo resucitando continuamente. Y eso está pasando. Ya no hagamos cultos, sino pasemos una película. No prediquemos la palabra de Dios, sino reflexionemos acerca de lo que estamos viendo en esa película. No se trata de esto. No es hacer sentir cómodos a las personas. Y no me malentienda. Nosotros queremos que las personas lleguen a este lugar. Pero en ningún momento vamos a rebajar las demandas del evangelio. Dios no permita eso en nosotros. Y si ustedes en algún momento perciben que no estamos predicando la palabra de Dios fielmente, por favor, ustedes son autoridad sobre los pastores. Y ustedes deben llamar la atención a sus pastores. Si el mensaje del evangelio no se está predicando fielmente, lo que está enseñando acá es que Él cedió sus derechos para ganar a otros para Cristo. Nosotros tenemos derechos, nadie desconoce eso, pero nuestros derechos no son más importantes que la salvación de otros. Y les pregunto, ¿hasta dónde creen ustedes que nosotros debemos llevar este principio? Yo les respondo, hasta la misma muerte si es necesario. Hasta la misma muerte si es necesario. Hudson Taylor, un misionero del siglo pasado, 2 siglos ya, misionero en la China a partir del año 1854, comenzó a usar el pelo largo con trenzas, a usar sus vestimentas y a comer la comida como los chinos de aquel entonces. ¿Usted se ha visto esas imágenes de los chinos allá en el siglo XIX, cuando usaban su cabello largo con trenzas, un gorrito, una vestimenta más larga? Hudson Taylor era un predicador de Gran Bretaña, un inglés. Y en esa época, ¿cómo se vestían los ingleses? Una forma muy elegante, muy refinados ellos. Pero Hudson Taylor, cuando asumió el llamado de ir a predicar a China y sintió una gran compasión por los chinos en ese momento, y desarrolló la visión de las predicaciones y el movimiento misionero transcontinental,
Él empezó a usar así. ¿Y sabe qué hicieron los misioneros ingleses en esa época? Se empezaron a burlar de Hudson Taylor por usar el cabello largo, por usar la vestimenta de los chinos, por comer aún los alimentos que ellos comían. Él se hizo chino para ganar a los chinos. Así lo hizo él. Renunció a sus derechos. Él consideró que el mensaje del Evangelio, el mensaje esencial, era innegociable. Pero lo que era cultural, lo que no era ni de aquí ni de allá, y que podía constituirse en una barrera para la proclamación del mensaje del Evangelio, lo podía cambiar. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a quedar en ridículo por causa del mensaje del Evangelio? A hacer el ridículo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos? ¿Cuántos de nosotros, así como lo hizo Hudson Taylor y así como lo muestra Pablo en este pasaje, estaríamos dispuestos a sacrificar horas de descanso, aún de esparcimiento y de ocio, en vez de estar haciendo un estudio bíblico en un hogar o en una casa de una familia que lo necesite, de predicar el mensaje del Evangelio? O se los pongo en otro aspecto: ¿cuántos de nosotros estaríamos aún dispuestos a renunciar a nuestra profesión o a nuestro negocio con tal de dedicarnos a tiempo completo al ministerio? Es difícil. Nadie está diciendo, y no me malentiendan, tampoco les estoy pidiendo que lo hagan. Pero sí quiero que reflexionemos. Porque cuánto de nuestros derechos estamos exigiendo, pero cuánto estamos cediendo con tal de ganar a otros para Cristo. ¿Cuánto estamos haciendo? Gene Elliot, misionero en el Ecuador hasta el año 1956, murió como mártir allá en el Ecuador, en una tribu de indígenas que lo mataron. Decía esto: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y esta visión lo impulsó a perderlo todo en el Ecuador, por amor a esas comunidades en el Ecuador. Y yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a perder tú por causa del mensaje del Evangelio? Y Pablo va a finalizar este pasaje con una ilustración. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire la ilustración que está poniendo. En la antigua Grecia habían dos juegos importantes: los Juegos Olímpicos y los Juegos del Istmo. El Istmo es donde está Corintio. Ahí en la ciudad, unos cuantos kilómetros eran donde se practicaban esas pruebas y se corrían cada 2 años. Aquellos atletas que participaban en esos juegos tenían que someterse a un riguroso entrenamiento, a un cuidado en su alimentación. Y dice que ellos corrían para ganarse una corona. El premio, mis amados hermanos, que daban en esa época no era una medalla como la vemos hoy en día. El premio era ser el reconocido en ese momento como el vencedor, y lo que se le daba era una corona de laurel o una corona de pino. Y al ser estas coronas de materiales vegetales, ¿qué pasaba con el tiempo con estas coronas? Lo lógico era que se marchitaran. Y Pablo está usando esa escena muy posiblemente de los juegos que él vio allá en el Istmo para recordarles a los corintios que habían crecido en esa cultura cómo era que debía vivirse la vida cristiana. Y por eso les recuerda esto: los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y noten esto, Pablo lo que les está diciendo, ellos participan y entrenan. ¿Cuántos estarán entrenando? ¿Cuántos estarán preparándose para esas competencias? ¿Y cuántos ganan? Uno solo. Pero los cristianos, mis amados hermanos, no corren, no participan, no andan en la vida pensando que uno solo va a ganar. Nosotros todos, si corremos de la forma adecuada, si hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a recibir una corona no corruptible, no una corona de laurel, no una corona de pino que se envejece, que se daña, sino una corona incorruptible. Un premio que el Señor nos da. Eso es lo que vamos a recibir nosotros como cristianos. Y lo que debe pensar mi amado hermano, mi amada hermana es esto: la vida cristiana debe ser tomada seriamente y tomada como una competencia que se corre hasta el límite. Pablo va a usar esta ilustración muchas veces. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tenerla muy pendiente, nosotros también. Estamos en una carrera. Es una carrera de largo alcance, no es la carrera de los 100 metros. Es una carrera de largo alcance, es una maratón. Pero aquí no uno va a ganar. Uno ya ganó. Ese fue Cristo. Y por esa victoria usted y yo tenemos la victoria. Solo que tenemos que correr esta vida. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos. Puestos los ojos en la meta. Así se corría una carrera. El corredor tenía que estar con la meta en la vista todo el tiempo. Si se distraía, perdía. Y así nos debe pasar a nosotros. Tenemos una meta clara. Puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo en los versículos 26 al 27 va a decir que él mismo es un ejemplo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo está hablando de sí mismo, de su disciplina y de la razón por la cual lo hace. Y usa también otra ilustración tomada del mundo de los deportes. El atleta que corre, pero no corre a la aventura. O sea, no está corriendo dando vueltas al estadio sin hacer nada más. Él tiene clara su meta. Y es un boxeador además. Pero no como quien da golpes al aire. Y sabe, cuando pensaba en esto, pensaba que era un boxeador de esos que entrenan contra un competidor imaginario. Nosotros tenemos muy viva esa imagen de Rocky Balboa entrenando en las escaleras, subiendo las escaleras. ¿Sí recuerdan esa escena? Esa es la escena que nosotros pensamos. ¿Sabe? Lo que Pablo está hablando acá es de aquel competidor, de aquel boxeador que tiene aún un ojo amoratado porque recibió un golpe, y de uno que da golpes al aire cuando está peleando contra otro, cuando el otro le alcanza a esquivar el golpe y el golpe da en el aire. No, Pablo no es un boxeador así. Pablo es un boxeador experimentado y hábil, que sabe dar los golpes donde tiene que darlos. Así es Pablo. Él está enseñando además no un trato literal de golpear su cuerpo. No, él no se está dando látigo. Él no tiene esa mentalidad de los griegos. Los griegos tenían la mentalidad de que la carne es mala y el alma es buena. Entonces por eso tenían que doblegar la carne, castigar la carne, someter la carne. No, Pablo está hablando aquí de su disciplina, de su autocontrol para alcanzar su propósito. ¿Recuerdan que Pablo estaba hablando acerca de los atletas? Y los atletas tienen que tener una disciplina en su alimentación, en su control de su ejercicio. Pues así mismo tienen que ser los creyentes. Si quieren alcanzar el propósito, tienen que ser disciplinados, tienen que tener un control de sí mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso se esfuerza en vivir lo que predica. El que sea descalificado, el que sea eliminado, es como aquel competidor que va haciendo la carrera pero hace trampa. Y lo que está diciendo aquí el apóstol está diciendo: yo mismo podría ser descalificado si no vivo de lo que estoy enseñando.
Yo tengo que ser un ejemplo de lo que estoy enseñando. Es de esa manera. Si no, voy a ser eliminado. Él se esfuerza en vivir por lo que predica. Alguien lo dijo así: se esfuerza física y mentalmente para beneficio del Evangelio. Lo que quiere decir es que el Evangelio es una realidad en su vida. Y yo te pregunto, ¿el Evangelio es una realidad en tu vida? Y quiero ponerte una tarea. Le voy a poner una tarea, ¿sabe? Quiero invitarle a que vuelva a leer este pasaje y subraye en su Biblia la palabra Evangelio allí. ¿Cuántas veces aparece? Y piense lo que hace Pablo con relación al Evangelio. El Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo a favor de la humanidad, de enviar a su Hijo. Y piense eso, qué implicación tiene para su vida. ¿Cuánto usted está haciendo por el Evangelio? Yo quiero finalizar, mis amados hermanos, dando algunas aplicaciones de este pasaje. Este pasaje nos enseña, número uno, que la responsable de velar por los ministros en cuanto al sustento es la iglesia. Pero debemos recordar dos cosas. El ministro, sea quien sea, no debe trabajar en la obra solo por su salario. Debe estar preocupado no solo por satisfacer sus necesidades básicas. Aquel que entra en el ministerio tiene un trabajo, sí, pero su trabajo va más allá de esperar un salario. Los que trabajamos en otros trabajos, los que tenemos un trabajo, como se dice normalmente, secular o bivocacional, como algunos de nosotros somos, trabajamos con la esperanza de recibir un sueldo. Pero aquellos que estamos metidos en el ministerio, este no es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, es un llamado que hemos recibido del Señor. No lo hacemos por hacernos ricos. A mí me ofende sobremanera cuando hablan acerca de pastores que se han enriquecido y cuando usan eso como burla, porque a mí me ha pasado. No, ahora sí se va a tapar de plata. Me he tenido que poner muy molesto por eso. Y no se me ha salido el viejo hombre porque el Señor me ha tenido con dominio propio. Pero la verdad me ofende. Y este pasaje resulta en suprema importancia para mí, porque entiendo la responsabilidad que tengo. Pero también tenemos que tener en cuenta eso, mis amados hermanos. La iglesia no debe considerar que lo que paga al pastor o al ministro es un sueldo para exigir que se satisfagan sus deseos personales. Aunque la iglesia es responsable, no debe asumir al pastor como un empleado. Conozco iglesias, conozco comunidades en donde se le dice al pastor cómo debe comportarse. Y las personas que aportan, entonces creen que tienen el derecho para decirle al pastor: usted, pastor, no debería hablar de eso, no debería hablar de aquello. Creo que la iglesia y los ancianos de la iglesia tienen una responsabilidad de velar por la autoridad, por el cumplimiento de lo que dice la palabra. Pero en ningún momento deben asumir el papel de decirle al pastor o exigirle como si fuera un empleado. Aunque nosotros trabajamos con la iglesia, nuestro jefe es el Señor. Y somos responsables delante de Él. Ahora, la iglesia sí tiene una responsabilidad de velar porque el pastor predique la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo le va a decir a los ancianos en Éfeso. Tienen que velar por la grey. Pero la grey no es del pastor. La iglesia no me pertenece a mí. La iglesia le pertenece a Jesús porque Él fue el que la compró con su sangre. Él es el dueño. Yo simplemente soy un siervo en este lugar, al igual que todos los que estamos aquí. La iglesia no paga a sus ministros, sino que más bien les proporciona recursos para que puedan servir libremente. Eso es lo que hace la iglesia. Ese es el principio que está establecido acá. La iglesia no paga a sus ministros, decía alguien, sino más bien les proporciona recursos para que puedan servir libremente. Sin embargo, el dinero no tiene que ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. Es preferible renunciar a este derecho con el fin de alcanzar a otros para Cristo. Por eso Pablo dice: yo prefiero morirme antes que se me quite esta mi gloria. El dinero no tiene que ser un obstáculo. Lo vivimos nosotros como iglesia. Lo hemos vivido nosotros como iglesia. Y el dinero nunca se va a constituir en un obstáculo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que sustenta a su iglesia. Dios es el que sustenta a su pueblo. Dios es el que sustenta a sus ministros.
Quiero decir también de paso que el ministro no siempre tiene que trabajar solamente en la iglesia. Hay algunos pastores que somos bivocacionales. Y no está mal. Si la iglesia tiene los recursos para sustentar a su pastor, gloria a Dios. Si no los tiene, el pastor debe trabajar y gloria a Dios también por ello. Pero quiero que entendamos el principio acá. La iglesia tiene una responsabilidad y el pastor tiene una responsabilidad. Esto también nos debe llevar a considerar lo siguiente: ¿qué tenemos o a qué tenemos que renunciar a fin de predicar el mensaje del evangelio? Y yo les pregunto eso a cada uno de nosotros. Noten lo que dice el versículo 23. Y por favor, no deje pasar estas palabras. Versículo 23 de esta carta, del capítulo 9. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por causa del evangelio? ¿Qué estás haciendo para hacerte copartícipe de la predicación del mensaje? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué debemos hacer para no poner tropiezo al evangelio? Pensemos en esto. A veces tenemos a considerar cosas muy simples como muy importantes y las ponemos por encima de las personas. ¿Sabe? El pastor John MacArthur dice algo que me impactaba muchísimo. Muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron a olvidarse de sus derechos y de esa manera ganaron a pocos y ofendieron a muchos. Eso es lo que está hablando Pablo en el capítulo 8. Ellos no limitaron sus derechos, pero sí ofendieron a muchos y ganaron a pocos. ¿Qué estás haciendo tú entonces? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y yo me incluyo, ¿qué estamos haciendo a causa del evangelio? ¿Cómo nos estamos haciendo copartícipes de él? Debemos vivir de tal manera que no pongamos obstáculos al mundo que nos escucha. ¿Sabe que nosotros podríamos estarle poniendo obstáculos a otras personas para que cuando hablemos no nos escuchen? De pronto nuestro testimonio no se acorde a nuestras palabras. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no estamos viviendo de acuerdo a lo que Cristo dice, como debe vivir un cristiano. Y eso es un obstáculo para que el mundo te escuche. Y tristemente hoy en día hay tantos obstáculos. Por eso yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para hacerte copartícipe del mensaje del evangelio? Y eso, mis amados hermanos, en ocasiones significará que tendremos que deponer nuestros derechos por amor a otros. A veces somos muy prontos para señalar. Y vemos a un chico que de pronto está lleno de tatuajes, con sus expansiones. Y decimos, no le predicamos. Creo que no podemos caer en ese error tampoco. O limitamos nuestro cristianismo a formas, cuestiones religiosas, a una forma de vestir, a una forma de comportarnos. Y eso puede ser un obstáculo para el mensaje del evangelio. Si hay algo que yo he hecho para obstaculizar el mensaje del evangelio, debo pedirle perdón al Señor. Porque aunque Dios es soberano, nosotros somos responsables. Y tal vez, muchas veces, con lo que hemos dicho, con lo que hemos hecho, hemos puesto obstáculo al mensaje del evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos entonces a deponer nuestros derechos y limitar nuestras libertades? Aún nuestros deseos legítimos para alcanzar a otros. Y finalmente, mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que reflexionen y a que piensen en aquel que hizo la mayor renuncia, aquel que estuvo dispuesto a renunciar a todo por nosotros. Nunca olviden que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este precioso Salvador que nosotros tenemos hizo la mayor renuncia. Él renunció el ser igual a Dios por ti y por mí. No se aferró a esto. Esta es la mayor renuncia. ¿Y sabe por qué lo hizo?
por amor. Porque nos amó a nosotros. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y si has leído estas palabras en la Escritura, nunca olvides que la muerte en la cruz del Calvario, no solamente para Cristo, sino para el que moría, era la muerte más humillante. Aquel que moría en la cruz era expuesto a la mayor vulnerabilidad posible. Si luchamos por los derechos, aquel que moría en la cruz era el que mayor vulnerabilidad de sus derechos sufría. Tenía que ir en la calle con su cruz y aquellos que lo veían podían burlarse de él. El que llevaba su cruz sabía que no iba a volver y moría de la muerte más dolorosa que se pudo haber inventado. Era un martirio. Una persona en la cruz podía durar días allí muriendo. Era una agonía. ¿Y sabe? Cristo hizo eso por usted y por mí. Él renunció. Él renunció a sus derechos por ti y por mí. Esta es la mayor renuncia. Y si Cristo renunció a todo por ti y por mí, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Y por eso les pregunto, si estamos sin Cristo en esta mañana, debemos ir a Él en arrepentimiento y fe para que podamos encontrar en su renuncia el regalo de la vida eterna. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Padre amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra.